vamos a hablar de la importancia de la intercesión y también de la oración. Rápidamente, una de las más grandes necesidades que existen actualmente en el mundo son guerreros de oración. Sin embargo, cuando decimos guerreros de oración, ¿qué estamos diciendo? Nos imaginamos así hombres fuertes o todo gritando, Señor. No es absolutamente nada relacionado con la idea que pudiéramos tener acerca de lo que es un guerrero de oración. El mundo actualmente está pensando que a través de la política, a través de una buena educación, sistemas mejores de gobiernos, mejores sistemas de economía, el mundo podría mejorar. Otros han llegado al grado de creer que si tal partido político está en el poder o el partido X político van a ser la solución y ese es mi Mesías, no, mi Mesías es el del otro partido, y todavía de una forma inimaginable e infantil asumimos que la solución se encuentra en nuestros políticos. Continuamente estamos oyendo también acerca de reuniones y de cumbres en varios países para poder tratar de dar soluciones a problemas que van mucho más allá de la capacidad que tenemos para poder solucionarlos o resolverlos. Tratados teológicos, diplomáticos, sociales, culturales, antropológicos, con diversas promesas que nunca llegan tampoco a cumplirse. Muchos políticos, inclusive estamos siendo testigos, buscan ayuda en brujería y en tu padrino Walter Mercado. Sin embargo, a la luz de la Biblia, no se puede divorciar la moral del éxito político. No se puede divorciar la moral del bienestar físico. Si yo quiero estar bien físicamente, no puedo estar mal inmoralmente. Métete eso en tu mente. En el momento en que nosotros transgredimos las leyes de la moral, nos afectamos física, mental y espiritualmente. Porque los políticos dicen, ¿verdad? No tiene que ver que ese presidente se haya metido o que sea homosexual o que se haya metido con amantes. La política es diferente a la moral. Ese es el error del mundo, pero no es la cosmovisión que la Biblia nos da. No se puede, de acuerdo a la Biblia, divorciar, como lo vamos a ver, con Sodoma y Gomorra, la moral del bienestar político o bienestar físico o de una familia. En este pasaje de la Escritura, dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de sus pecados, de sus maldades, de sus perversiones morales por las cuales Dios dice, basta. Juan el Bautista llegó y dice, el hacha ya está puesta al árbol. Y Dios en su paciencia está esperando que tu vida, la vida de tu familia, la vida de mi familia, la vida de una nación, Dios está esperando fruto. Y cuando Dios te da la oportunidad, voy a esperarme 1 año para que Pancho dé fruto. Ya hace 8 años que llamé a Pancho y sigue igual sin dar fruto. El día menos pensado, el hacha va a caer sobre tu vida. El hacha está puesta a los árboles y todo árbol que no dé fruto será destruido. Dios es un Dios de juicio y Dios tiene que ejecutar y castigar el pecado porque no podría divorciar su justicia de la santidad. Sin embargo, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, aunque no nos vamos a concentrar esta noche en Sodoma y Gomorra, sino en lo que pasó con Abraham antes de esta destrucción, Dios tiene el propósito de a nosotros anunciarnos lo que va a suceder. Dios quería que este hombre, Abraham, supiera qué iba a pasar. Y de eso se trata esta conferencia, porque Dios le avisa a Abraham acerca de sus propósitos, porque Dios deseaba, aunque Dios sabía que Sodoma y Gomorra no se iba a arrepentir, porque Él le dice a Abraham, podríamos preguntarnos, oye, por favor, ¿verdad? ¿Por qué platica con él? Como vamos a analizar esta plática que tuvo con Abraham. ¿Por qué lo hace Dios? Simplemente porque Dios está buscando que Abraham se convierta en un intercesor. Ya sabemos que el mundo va a ser destruido, pero dice la Biblia, si mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocar, oraren y buscar en mi rostro, Dios puede cambiar sus planes con el poder de la oración de un pueblo unido. ¿Qué es un intercesor en primer lugar? Es un cristiano simplemente que tiene carga por las almas,
que le interesa el alma de sus hijos, el alma de sus hijas, el alma de su esposa, el alma de sus tíos, de sus primos, el alma de su jefe y su trabajo. Es un cristiano que llega en la noche y dice: Dios mío, te pido por mi hijo que no regresa, y está intercediendo día y noche por algo que embarga su vida, por el pecado del mundo, por la violencia de México. Cuando Dios comienza a ver hombres cargados intensamente por tanto pecado y por tanta maldad, esos son los hombres a través de los cuales el Espíritu Santo puede trabajar. Estas cargas, ¿de dónde vienen? Si yo te pregunto en esta mañana, sin que tú levantes la mano, en las últimas 2 semanas, ¿tienes una lista o un periódico diario donde tienes por lo menos 20 personas de tu familia o 15 personas por tu familia que estás orando hace 6 meses o un año? O a lo mejor tu lista, como vamos a ver con Abraham, a lo mejor no llega ni a 10 personas. A lo mejor no llega ni a 5 personas. Y de vez en cuando te levantas y lo único que haces es que mañana, sacas tu tarjetita, Judas Tadeo. Y esa es para ti tu devoción con Dios. Pero la intercesión es cuando nos sumergimos y entendemos que Dios trabaja a través del poder de la oración, cuando nosotros comenzamos a estar cargados por el pecado y porque anhelamos la salvación, principalmente de nuestra familia. Estas cargas, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestra comunión con Dios. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de la Biblia, a través de la oración, no puedes comenzar a recibir la naturaleza divina. Aunque la tenemos, no puedes compartir el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios santo, perfecto, todopoderoso pueda sufrir? Yo me lo he preguntado miles de veces. El otro día le pregunté a un hermano teólogo famoso en Estados Unidos: oye, yo tengo 30 años predicando, le digo el evangelio, y yo sé que el sufrimiento es derivado del pecado. Amén, me dijo, así es, la paga del pecado es la muerte, el sufrimiento es por el pecado. Y entonces le pregunté: ¿y por qué Dios sufre? Échate ese trompo a la uña. ¿Por qué, si Dios es santo y no hay pecado en Él, cómo es posible que Dios sufra? Y eso es una incógnita, y sabemos que hay muchas preguntas que no vamos a tener respuesta, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero eso me llena mi alma de saber que es un Dios que llora, es un Dios que sufre, es un Dios que anhela, es un Dios que se ríe, es un Dios que comparte con nosotros, es un Dios que está interesado en tus depresiones, en tus problemas, es un Dios que está interesado a tal grado en nuestra vida que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo podemos convertirnos en intercesores de Dios, en guerreros de oración? Tenemos que comenzar a desarrollar el bendito hábito de concentrar nuestros pensamientos y nuestras necesidades en las necesidades número 1 de tu familia, de tu iglesia y de tu nación. En Colosenses 4 dice, versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella. Yo ya tengo años que me levanta Dios a las 2, 3 de la mañana, y no es porque cené pizza ni tomé café, simplemente me acuesto: Señor, te amo, Jesús, te amo, Dios. Jesús, ¿cuándo vienes por tu iglesia? Señor, te esperamos, desesperadamente te esperamos, pero sí, permítenos, damos el privilegio de seguir trabajando para ti mientras tú vienes. Y nos despertamos a las 2:30, 3 de la mañana, no paremos a tomar un vaso de leche, cualquier cosa, sino nos despierta el Espíritu Santo para hincarnos. Y en esa hora, en la madrugada, donde el mundo está en oscuridad, donde todos están, donde no hay intercepción en el mundo de los pensamientos, ni en el espectro electromagnético de la tierra, y los poderes espirituales tal vez, ¿verdad?, están trabajando en otro lado. En ese momento es cuando nuestra oración, en la madrugada, porque es cuando Jesús se levantaba a orar, es cuando nuestra oración puede tener muchísimo poder. Cuando nos levantamos en la madrugada a interceder y estar cerca de Dios, perseveren velando con ella, orando al mismo tiempo, Colosenses 4:3, por nosotros. ¿Están orando ustedes por nosotros, pastores?
¿Están orando ustedes por los pastores de tu iglesia a la que tú vas? ¿O tienes esa mentalidad de crítica solamente de el pastor esto y el pastor aquello, y si yo fuera aquel, etcétera, etcétera? Antes de que te atrevas a criticar a un hombre de Dios, asegúrate que antes has pasado meses orando para que Dios cambie en ese hombre de Dios lo que a ti no te gustaría vivir en ese hombre de Dios. Antes de que pongas el dedo a una persona y la acuses de borracho, o de homosexual o de drogadicto, asegúrate que ya le tendiste la mano antes de criticarlo y le dijiste, vengo a ayudarte a que tú puedas levantarte del pozo de tu desesperación. No nos atrevamos a criticar, no nos atrevamos a juzgar si antes no hemos estado como intercesores por esas almas que no nos gusta la forma como actúan, porque entonces nos volvemos fariseos. Dice Pablo, orando por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo decía, yo soy Pablo y sí tengo el Espíritu Santo, pero ¿saben una cosa todos ustedes? Dice Pablo, dependo también de ustedes. Esto es increíble. Oye, ¿que no te basta decirle Dios, ayúdame? No, necesito que ustedes también, mis hermanos en Cristo, intercedan por mí. Que Dios me siga hablando por estas. Padre, ábrele puertas a mi pastor ahora que se va a Monterrey. Señor, mi pastor anda por ahí en Dallas. Señor, te pido por él que lo uses con los pastores. Te pido por su esposa, te pido por su familia. Necesitamos nosotros nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros velamos por las almas de ustedes. Dice en Hebreos 13, orad por vuestros pastores y respetad a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas. Y eso ustedes no lo saben. Pero ¿de cuántos peligros has sido librado en tu vida? ¿Cuántas puertas se han abiertas? ¿O por qué encontraste trabajo y tú crees que es obra de la coincidencia o de un accidente? Y tal vez es las oraciones de tu pastor que tú nunca has agradecido porque lo ha hecho en la cámara secreta de oración. Veamos exactamente lo que Dios quería con Abraham. Vamos a observar que Dios sabía que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. También sabía Dios que Lot, su sobrino, era el único justo de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para que Abraham comenzara a orar por esta ciudad? En primer lugar, lo quería convertir en un intercesor, en un guerrero, para que comenzara a orar tanto por los malos como por los buenos, porque Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los buenos. Entonces no solamente ores por los cristianos, ora también por tus parientes que no son cristianos, por el que vas a llevar al desayuno el próximo mes, por el que vas a traer aquí a la conferencia. Si nosotros no oramos y no entendemos que Dios ha determinado que sea a través de la oración, porque así lo ha determinado, el poder actuar sobre las almas, no vas a poder convencerte de la importancia de ser un guerrero de oración. En segundo lugar, enseñarle a Abraham que la justicia de Dios tiene que ser ejecutada. Dios tiene que castigar el pecado, tarde o temprano. Una vez saliendo de una conferencia, de un desayuno, me encontré un hombre en el elevador y me dice, oiga, señor Alducin, que Dios es todopoderoso. Le dije, sí, claro, es todopoderoso. Me dice, si es todopoderoso, ¿por qué no ha acabado con el diablo? Me dice. Y le contesto, dele gracias a Dios porque hubiera comenzado con usted. El hecho que Dios todavía no juzgue al mundo es simplemente, como dice en 2 de Pedro 3, Él es paciente esperando que muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión también y aquí presentes se arrepientan de sus pecados. Porque sabes una cosa, vamos de pasada por este mundo. Y muchos de ustedes el año que entra no los vamos a ver. Muchos pueden morir hoy en la noche. Un accidente, una embolia cerebral, un ataque cardíaco, un accidente, una bala perdida, etcétera, etcétera. Ninguno de los que estamos aquí tiene contada la vida. Y tenemos una sola vida en que la estás gastando. Y cuando tú mueras, no recuperas los minutos de ayer, los minutos de antier, las semanas, no, cada minuto, tic, 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 tic del reloj, ya no, lo que hice hace un minuto, no lo vuelvo a recuperar jamás. Ya pasó, ahorita estoy en el presente, futuro. El pasado está atrás, ya el pasado está pasando todo así, pero rapidísimo el pasado en nuestra vida.
Y tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y en tercer lugar, Dios quería enseñarle a Abraham una lección muy importante, que jamás le guardemos rencor a nadie. Abraham le había dado un fuerte testimonio a Lot. Acuérdense en Génesis 10 que se muere Lot, se muere, perdón, Aram, el papá de Lot, y entonces Abraham, que era hermano del papá de Lot, lo recoge a Lot, era su sobrino Lot, y lo adopta, y lo cría, y le da de comer, y se lo lleva con él. Después de que su padre murió, lo trata como un hijo, y después, cuando Lot se vuelve egoísta, le dice a Abraham, ¿sabes qué, Lot? No quiero dar mal testimonio. Mira, por el testimonio de nuestros obreros y nuestros rancheros, si tú escoges irte para el sur, yo me voy para el norte, si tú para el norte, yo voy para el sur, pero no nos peleemos delante de la gente. No demos mal testimonio al mundo. Ese es el corazón de Abraham. Y Lot escoge, ¿verdad?, hacia Sodoma. Y después llegan los reyes de los países alrededor y secuestran a Lot, se lo llevan cautivo, Génesis 13, capítulo 14, y entonces Abraham, arriesgando su vida por este sinvergüenza, egoísta, sobrino, como dice el dicho, al que le dan pan después te muerde la mano, va todavía Abraham y arriesga su vida y lo salva cuando fue secuestrado por un ejército, y ahora está pidiéndole a Dios, Dios mío, yo sé que Lot está ahí en Sodoma, te pido que si encuentras 50 justos, salva, por favor, a los 50. Abraham incluía, desde luego, a Lot, su sobrino. Nosotros no podemos convertirnos en intercesores, ni en guerreros de oración, mientras tengamos algo contra alguien. Solo los que no están amargados entran a la tierra de Canaán. La amargura va a ser el veneno más grande que va a impedir, Hebreos 12:15, que la gracia de Dios opere en tu vida para que tú conozcas el plan de tu vida para tu vida, tu familia, tu matrimonio y tu iglesia. Una persona amargada amarga a todos los que están junto con él. Tú júntate con un hombre que está amargado y lo vas a discernir de esta manera. El síntoma de los amargados es que siempre están hablando y criticando a alguien. Siempre están hablando mal de alguien. Y esto es contagioso, porque esas personas no pueden ser guerreros de oración. Abraham tenía que, a pesar de todo eso, Señor, me hizo a mi sobrino mal pagado, es un sinvergüenza, un malagradecido, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles algo, hermanos, todos nosotros vamos a ser traicionados. Muchos de ustedes ya fueron traicionados, otros están siendo traicionados por alguien o por nuestros mejores amigos, y otros van a ser traicionados después, pero no nos escapamos ninguno. Todos vamos a ser perseguidos, todos vamos a tener personas que hablen mal de nosotros, todos nos vamos a ser calumniados. Si es que te llamas creyente, hijo de Dios, métete eso en tu cabeza para que cuando venga la calumnia, para cuando venga la traición, cuando te digas, ay Dios mío, mi copastor, o esta persona en quien yo confiaba, o mi sobrino que le di el trabajo, o etcétera, etcétera, y te venga la traición y la cuchillada por la espalda, no te amargues, ay, y no te levantes, Padre Santo, gracias porque esta traición me hace sentirme más cerca de mi Señor Jesús. Porque Él fue traicionado. Y Dios quiere que sintamos lo que Jesús sintió. Él fue perseguido, Él fue calumniado. ¿Qué nos esperamos nosotros? ¿Somos mejores que Él? ¿Quiénes son los guerreros? Los que aguantan las balas de 9 milímetros. Los que tienen una coraza contra los ataques del mundo. ¿Quiénes son los que nunca fueron llamados para ser guerreros? Los que cualquier cosa que les dices se ofenden, ya no te hablan en 3 semanas, me habló muy duro, me hizo cara de hamburguesa, me hizo cara de esto, etcétera, etcétera. Y esa gente, esos hombres, ¿verdad? No puedes tratar con ellos por su increíble sensibilidad que nos habla de un corazón sumamente orgulloso. El orgulloso rechaza la sabiduría, rechaza la crítica. Tú no me digas esto y el otro, no te hablo, y guardas el rencor y marcas la cruz. Y alguien lo hizo hace 3 semanas y ya está totalmente desechado de mí. Eso es una cosa. ¿Y dónde está el ministerio de reconciliación, por Dios? ¿Dónde está? Nos tenemos aquí en la iglesia más de 15 pastores
que han caído en adulterio, no de la iglesia de nosotros, de otros lados, y de que estamos ayudando a rehabilitarlos, porque sus iglesias les pusieron una tacha. Y tú le pones una tacha, claro que si un pastor, nosotros también caen en adulterio y nos ha sucedido, ¿verdad? Los tenemos mínimo 1 año, lo ayudamos con un poco de 3 o 4 meses con su sueldo, pero él tiene que ser disciplinado, él no puede estar en el pastorado hasta que no se rehabilite y tarda 1 o 2 años, de acuerdo a la gravedad de su adulterio y de su inmoralidad, o de su abuso de confianza, de su fraude o de su robo. Pero tenemos que estar dispuestos a creer que Dios puede restaurar a ese hombre tarde o temprano. Porque Dios es lo que Él hace, ¿verdad? Él restaura a las gentes, y un vaso de barro que se le rompe en las manos, Dios es poderoso, dice Jeremías 23, para volver a poner las piezas juntas. Muy bien, vamos pues a entrar al capítulo 18 de Génesis en materia, y vamos a analizar en primer lugar los pasos para convertirnos en guerreros de oración. Número 1, versículo 16. Génesis 18, 16, el primer paso para convertirnos en guerreros de oración y en intercesores, dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. El primer paso para convertirnos en guerreros de oración es caminar con Dios. Vivir cerca de Dios. Este es el primer paso para convertirnos en guerreros de oración. Recordamos que el Señor se le había aparecido a Abraham con 2 ángeles, capítulo 1 y 2 del capítulo 18. Y estos 2 ángeles comenzaron a caminar hacia Sodoma. Sin embargo, Abraham se queda con Dios. No se va, acompaña al Señor y se queda con Él. Porque él se pudo haber quedado en su tienda tranquilamente, pero él quiso seguir caminando con Dios, Abraham, y en lugar de haberse quedado en la tienda con su familia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Abraham no quería abandonar la presencia de Dios. No podía creer que estuviera en la presencia de Dios. Y yo no puedo creer cómo nosotros no podemos ser impresionados de la misma manera cuando sabemos que al abrir la Biblia estoy ante la presencia de Dios. Abro la Biblia y Dios, el Dios poderoso, me va a comenzar a hablar. Me va a comenzar a hablar Dios en la Biblia. Y cuando yo creo que es Dios el que me está hablando, estas palabras se convierten en espíritu y en vida, porque estoy creyendo que es Dios el que me habla. Me trago esas palabras y trato de obedecer esas palabras para no desintegrar mi personalidad. ¿De dónde viene el término esquizofrenia de la psicología? Mente dividida. Esquizofrénico. Se lo robaron a Santiago capítulo 1. 2000 años antes de Freud, Santiago dijo en Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inconstante. Esa palabra ánimo en el griego es alma. O sea, el hombre con una mente dividida, en todo es inconstante. ¿Qué es un hombre dividido? Es un hombre que lo que habla, no lo hace. Cuando comenzamos nosotros a hablar, y soy cristiano, y por aquí, y por allá, y no practico lo que Dios me está diciendo, me comienzo a desintegrar, me comienzo a separar interiormente, comienza mi mente a ser afectada psicológicamente, comienzo a bandear, comienzo a tener malos pensamientos porque estoy desintegrando mi personalidad y eso es la causa de ser inconstante. Nunca acabo ningún proyecto, nunca duro en ningún trabajo, nunca duro con ninguna mujer, nadie es suficiente para mí, nadie me hace feliz. Comenzamos a desintegrarnos mental, física y emocionalmente. ¿Cuál es la raíz? La desobediencia a la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace lo que está escrito. Abraham ya no quería separarse de Dios. En segundo lugar, dice el versículo 17-19, Génesis 18, el segundo paso. Y Jehová dijo, noten ustedes, ¿a quién le dijo esto? Jehová está hablando, está murmurando esto a sí mismo. No se lo está diciendo a Abraham. De repente comienza Dios a hablar y dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En segundo lugar, para poder ser guerreros de oración, necesitamos comenzar a pensar en el llamado y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Señor, tú ya diste tu vida en la cruz por mí, ya me salvaste, y ahora, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Número uno, me dice Dios, Armando, te salvé, Abraham, te salvé, para que tú, Abraham, vas a bendecir al mundo entero. Armando, Pancho, Carlos, Felipe, te salvé para que comiences a convertirte en mi instrumento de bendición a tu familia. Para que comiences a bendecir a tus primos, a tus amigos, a compañeros de trabajo, porque somos los instrumentos. Dios quiere bendecir al mundo, pero no va a bajar ya a Dios en la forma de su Hijo como lo hizo. Ahora ha entrado en nuestras vidas y ahora somos como Jesucitos nosotros, ¿verdad? Tenemos los brazos de Jesús, la mente de Cristo, y ahora somos nosotros los instrumentos para que donde nosotros vayamos podamos ser bendición y no maldición, como éramos antes de ser cristianos. Ahora que veníamos en el aeropuerto, antier, estábamos en Dallas etiquetando, y ya en los aeropuertos hay unas máquinas especiales donde ya no vas al mostrador con la persona que te recibe el boleto y darte los pases de abordar. Ahora metes tu pasaporte o tu tarjeta de crédito y ahí comienzas a manejar la computadora y ya te preguntas, pues llevas equipaje, cuántas maletas llevas, si llevas niños, bla, 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 etcétera, etcétera. Y muchas veces no coincide la información de la computadora con tu viaje. Entonces hay personas ahí de American Airlines, ¿verdad?, que te ayudan, les hablas y vengan para acá a ayudarme, porque aquí la computadora está atrancada. Había una señora como unos 70 años de edad, yo estaba con mi esposa y mis 3 hijos ahí, y había una señora ahí como 70 años de edad, y le dije, por favor, ¿me puede venir a ayudar? Y me hace, y le dije, ¿me puede por favor venir a ayudar? Total que así a la mala gana que se acerca a la computadora, y lo primero que le dije fue, Jesus loves you. Le dije, Jesús te ama. Y me dice, ¿y qué? me dice, ¿y qué? Y entonces ya no le dije nada. Entonces le puse así la mano sobre el hombro, y cuando me acerqué con ella y le dije que yo la madre, me dijo, ¿y qué? No sé qué pasó en ella, que comenzó a meterse en la computadora y vio dónde estábamos acomodando nuestros asientos, que nos habían mandado hasta atrás, y me comienza a decir, ¿no quieren sentarse más adelante juntos? Y le dije, amén, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Algo comenzó en ella a transformar su carácter, que comenzó ella de una forma voluntaria y generosa hasta ayudarnos a sentarnos juntos como familia hasta delante del avión. Y después de que acaba de hacer eso, la abrazo y le digo, ¿sabes una cosa? No estás sola, Jesús te puede ayudar a vencer tus problemas. Y comienza con sus lágrimas y se va caminando llorando. Llegamos al mostrador para que nos den los tickets de las maletas, y me dice la supervisora, una supervisora de American Airlines, y me dice, oiga, ¿lo ofendieron? ¿Esa señora se portó mal con ustedes? Le dije, no, de ninguna manera. No, sí, yo vi que lo trató mal, me dice la supervisora, y es nuestro deber que los trabajadores cumplan con su trabajo y la vamos a reportar. Le dije, permítame una cosa, le dije, esa señora venía con le dio un planchazo a su esposo en la mañana, o su hija, todos amanecemos siempre con algo, y sabe una cosa, somos cristianos, le dije a la señora, no la reporte y no voy a firmar ningún reporte, porque esa señora cambió su actitud cuando nosotros la abrazamos y le dijimos que Dios la amaba. Entonces nosotros tenemos que tener esa compasión por la gente, tenemos que tener esa misericordia por la gente, tenemos que ser amables con la gente, como dice la Biblia. El siervo de Dios no puede ser contencioso, peleonero, y te pasa el periódico y se la rayas al cuate que pasa junto a ti. No podemos ser así. Y quisiéramos, ¿verdad?, decirle no solamente a su mamá, queremos recordarle toda la familia y el árbol genealógico, ¿verdad? Porque está dentro de nosotros, pero si te comienzas a controlar, comienzas a hacer bendición a los demás. Y Dios nos ha mandado a hacer bendición a los demás, a hacer sus instrumentos de bendición. Dice el versículo 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. En segundo lugar, Dios quería que comenzara Abraham a pensar que no solamente él iba a hacer bendición a miles de gentes, sino recordarle también que para que Dios haga venir sobre nosotros la bendición,
para que Dios bendiga mi trabajo, para que Dios bendiga mi ministerio, para que Dios haga venir sobre mí las cosas y las promesas, más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, sean mías. Yo tengo que convertirme en el pastor de mi esposa y de mis hijos. Si tú no le estás enseñando a tu esposa y no eres un hombre de Dios con tu esposa, y hay una relación equivocada con tu esposa, 1 de Pedro 3:7, vuestras oraciones tienen estorbo. Hables en lenguas, te eches de machincuepa, seas profeta, te digan el apóstol de Calcenaltenango y de San Miguel de Allende, te digan lo que quieras y puedes amar a mucha gente. Si nosotros, quiero decirles una cosa, los dones son irrevocables y hay mucha gente que están trabajando y operando en los dones de Dios sin que necesariamente esa persona sea digna de estar haciendo eso. Dios no nos quita los dones, pero sabe una cosa, Dios le está dando oportunidad a esa persona, pero el hacha está puesta a los árboles. Y si ese hombre de Dios, o ese sanador, o ese profeta, o ese apóstol, o ese pastor, sigue en su camino y no entiende que la esposa es la principal oveja, tarde o temprano, el hacha cae sobre tu vida y el árbol de tu vida se cae. ¿Por qué? Porque para que Dios haga venir sobre nuestra vida las bendiciones, necesitamos ser los maestros de nuestra esposa, los pastores de nuestros hijos. Que nuestros hijos no digan algún día: mi padre es un hipócrita, mi padre dice una cosa y hace otra cosa. O que ¿sabes quién te conoce? Mi esposa y tu esposa. ¿Quién me puede conocer a mí? Mis pastores no me conocen a mí como yo soy en la intimidad. Yo puedo conocer pastores y el hermano y predicador y todo. ¿Quién me conoce realmente? ¿Quién sabe cuando yo me levanto a orar en la madrugada? ¿Quién ha visto cómo reacciono en momentos íntimos? ¿Quién me ha encontrado a mi esposa viendo pornografía? ¿Me he encontrado a mi esposa haciendo alguna cosa indebida? Ella es la que sabe realmente si yo soy un guerrero de Dios. Nadie más que tu esposa y mi esposa saben quiénes somos y Dios. Abraham tenía que pensar eso, que él tenía que convertirse en el pastor de su casa. Y en tercer lugar dice el versículo 19, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le dio grandes promesas a Abraham, ¿recuerdan? Y quería cumplirlas Dios. Y ahora Abraham necesitaba, ¿qué cosa? Ser fiel hasta el final, porque se puede comenzar bien y muchos terminan mal. Yo ahora que estoy viajando continuamente, estuve en Bogotá y en Guatemala y San Diego, Los Ángeles, etcétera, etcétera, conferencias, casi siempre conferencias con pastores, con líderes. Nunca he visto, Fernando, tantos pastores y líderes a nivel mundial caer, que eran mis héroes. Durante 15 años yo admiré a ese hombre de Dios y a ese pastor, y están cayendo como el dominó. Llegan y comienzan a tener mucho dinero, comienzan a ser muy famosos, comienzan a creer que tienen el derecho de que porque son muy famosos, comienzan a sentirse demasiado seguros de su conocimiento, de su fama, de su teología, del dinero, del respeto de la gente, y cuando alguno piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos han comenzado tan bien y los agarraron en homosexualidad? Los agarraron, cayeron en adulterio, agarraron defraudando impuestos al gobierno, agarraron defraudando esto, agarraron robando esto, y de repente 10, 15, 20 años, todo lo echan a perder en su vida, como dice Salomón, una mosca muerta echa a perder el perfume. Una pequeña locura en nuestra vida echa a perder años de ministerio. ¿Vale la pena? La familia tan linda que Dios nos ha dado, la esposa, los hijos que tienes, por una noche con una prostituta o con otra muchacha, o tú crees que están mandándole recados por internet a una muchacha, tú crees que Dios no te está viendo, crees que Dios no sabe lo que hacemos, nuestros pensamientos no están escondidos de Él, dice el Salmo 139, aún ni siquiera hablo cuando Él ya sabe lo que voy a hablar, tan grande la omnisciencia de Dios. Dios no puede ser burlado, tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón. Porque muchos de ustedes hacen lo que hacen porque no tienen temor de Dios. Simplemente no tienes temor de Dios. Nadie me ve, estoy en un hotel, puedo rentar un video. Mi esposa se fue, puedo ver un video sin que nadie me vea. Dios te está viendo.
Dios me está viendo. Es la conciencia de que Dios nos ve, sus párpados nos examinan y Dios nos da conforme a nuestros caminos. Tenemos que estar conscientes para ser guerreros de oración y verdaderos intercesores. En tercer lugar, dice el versículo 20 y 21. El tercer paso para ser guerreros de oración, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido para mí, y si no lo sabré. En tercer lugar, para poder ser guerreros de oración, no solo necesitamos caminar con Dios, no solamente necesitamos el sentido de responsabilidad de nuestra familia, sino que también necesitamos sentir el dolor que Dios siente por el pecado. El dolor que Dios siente por el pecado. No podemos ser intercesores hasta que no sintamos el dolor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con tu almohada? Sinceramente, Padre, cuánta homosexualidad, cuánta depravación. El mundo está ya adaptando como si fuera normal todo. Cuánta gente está, cuántos divorcios, cuánta hipocresía, cuánta violencia, cuántos asesinatos. Señor, yo soy tu hijo, oh Dios. Y salen las lágrimas de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que mojaste tu almohada de dolor por el pecado? Dios está ahorita sufriendo por México. Dios está llorando por México. Yo les digo a los pastores, hace un poco que íbamos a tener una reunión en el Auditorio Nacional, le dije que vamos ya a dejar campañas y todo, vamos a reunirnos los pastores en algún estadio, en el Estadio Azteca, a orar, a llorar y a pedirnos perdón unos a otros. A orar, interceder. Pero ¿cuántos de los intercesores que se reúnan tienen las condiciones para que Dios los oiga? Sí, vamos a orar, etcétera, etcétera, y trata a la esposa como una sirvienta. Sí, hermano, yo voy a organizar la campaña por aquí, por allá, y a sus hijos no les ha leído la Biblia en 3 semanas. Entonces nos damos cuenta con qué estamos nosotros luchando. Tenemos que comenzar con nosotros mismos, con los hombres, porque somos los pastores, los líderes que Dios ha puesto al frente de nuestro hogar. Notemos claramente la misericordia de Dios. Dios no le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma inmediatamente, sino que Dios le dice a Abraham, voy a bajar primero, voy a descender. Los 2 ángeles fueron hacia Sodoma y el pecado y la maldad de Sodoma y Gomorra habían llegado a llenar el vaso de agua, porque Dios no juzga hasta que llega a derramarse el agua de tu vida, del colmo de tus pecados. Hasta que llegue, así es de paciente Dios. Dice en Romanos 2:4, que ignoras que la benignidad y la paciencia de Dios te guían al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes están pecando y ya tienen ahorita 6 meses en pornografía, en adulterio, etcétera, etcétera, y siguen caminando en la vida y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada? Ahí viene el ramalazo en tu vida mañana o la semana que entra. ¿Por qué? Porque si no te ha pasado nada, es porque Dios está esperando que llegues al colmo y que llegues a convencerte que no te está viendo Dios y que puedes seguir con tu vida y con tu esqueleto en el closet y escondido una vida secreta y otra vida delante de la gente, y Dios te va a sacar del closet y te va a exhibir públicamente, porque Dios tiene que castigar el pecado. Pero Dios es paciente. Miren en Génesis 15:16. Génesis 15:16 dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta que no se cumpliera el tiempo de Dios y los amorritas llegaran al colmo de sus pecados, Dios no procedería con justicia, sino con misericordia y con su gracia. Pero su misericordia y su paciencia y su gracia, dice la Biblia, tienen un límite. Y yo pienso que si ahora en México no está ya alcanzando el nivel que se necesita para que Dios diga, basta con tanta depravación.
¿Estaremos cerca del juicio de Dios ya? ¿O podríamos pensar que ya estamos siendo juzgados por Dios con toda esta violencia que hay en la nación? ¿Qué es? Tantas muertes, tantos secuestros, tantos latrocinios, tantas cosas que están pasando. ¿Realmente es un juicio de Dios? ¿De qué manera nos está afectando? ¿Y de qué manera estamos percibiendo este asunto que está sucediendo si Dios está de por medio actuando en ello? Vean ustedes lo que dice también en Daniel capítulo 8, versículo 23. Por toda la Biblia corre este principio espiritual. Dice Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, está hablando cuando terminen ya los últimos imperios mundiales, y está hablando del anticristo. Y al fin del reinado de estos, Daniel 8, 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando yo vea que ya no quieren arrepentirse, cuando vea que Pancho ya está tan endurecido, Pancho que le entra por acá, y ahorita acabando hombres de compromisos, le salió por acá, y saliendo aquí por la puerta va a seguir siendo la misma persona. Todo el día del sábado en hombres de compromiso no le afectó a Pancho. Mañana domingo no le pidió perdón a su esposa, no fue a romper hoy en la noche la pornografía que tenía escondida, ni los videos. Cuando veo que no hay una reacción a mi palabra, comienzo a apuntar y a tomar nota, y comienzo a marcar un tiempo en el que le digo a Pancho, en enero 17 del 2011, Pancho, en mi libro tengo apuntado, te voy a juzgar. Y muchos de ustedes, en la misericordia de Dios, han venido a estas conferencias en la paciencia de Dios antes de que Dios te juzgue. Pero Dios tiene su paciencia limitada. En cuarto lugar, dice el versículo 22 al 26 de Génesis 18, en cuarto lugar, y se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Recordemos que Abraham no tenía Job, Abraham no tenía Romanos, Abraham no tenía las cartas de Timoteo, no tenía el Apocalipsis, no tenía el Pentateuco, no tenía nada Abraham. Abraham anhelaba conocer el carácter de Dios. A ese Dios que estoy sirviendo, Señor, quiero conocerte. ¿Eres un Dios que cuando juzgas al mundo, también el ramalazo le cae a los buenos? ¿Juzgas a los dos por igual? Quizá haya 50 justos, versículo 24, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos esté, dice Abraham, de ti que hagas esto, morir al justo con el impío, y que aún el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En cuarto lugar, debemos, para ser guerreros de oración, permanecer en oración y en la presencia de Dios. Los dos ángeles se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se queda permaneciendo en la presencia del Señor, y comenzaremos a anhelar, cuando estamos cerca de la presencia de Dios, vamos a querer conocer su carácter. Señor, ¿por qué ahora en Indonesia, en el tsunami, el 55% de las muertes fueron niños menores de 12 años? Me preguntaron en un debate con un ateo en una universidad de Austin, Texas. Se levantó un ateo. Usted, cristiano, dígame, en el tsunami, ese es un Dios misericordioso. Una de las cosas que les quiero adelantar es la siguiente: los ateos, el 90% de los ateos son personas amargadas que quieren vengarse de Dios. El 90% de los ateos son personas que algo les pasó en su vida, que se enojaron contra Dios, y al rechazar a Dios se quieren vengar contra Dios y desatan toda una guerra contra un Dios que dice que no existe. Es como un hombre ateo que acaba de escribir un libro que se llama La ilusión del cristianismo y la ilusión de ser Dios. Oye, si yo no creo en los unicornios, yo no voy a escribir un libro que se llame La ilusión del unicornio, porque no existe el unicornio. No voy a gastar mi vida buscando un unicornio que no existe.
Y los ateos se gastan su vida persiguiendo a alguien que no existe. Como murió Jean-Paul Sartre en Francia, el padre del existencialismo en los 60s. Y dice en su libro de la náusea, antes de morir, reconociendo honestamente, gastaba mi vida persiguiendo a un Dios que no existe. O sea, yo soy un imbécil, dijo. Así lo dijo Jean-Paul Sartre. ¿Qué irracionalidad filosófica es esa? Oye, si algo no existe, pues ya que no existe y punto. ¿Por qué no voy a gastar mi vida tratando de atacar y demostrarles que no existe? Sin embargo, esta es la razón por la cual ellos se amargan contra Dios. Son personas que, Carlos Darwin, se le muere una niña de 10 años. Los papás de Carlos Darwin, en el siglo XIX, eran cristianos y le leían la Biblia. Y él hasta quería ser ministro. Y se le muere la hermanita y se amarga contra Dios porque no la sanó. El dueño de CNN, Ted Turner, la cadena de radiodifusión más grande del mundo, acaba de hacer un libro que se llama Los 10 Mandamientos de Ted Turner. ¿Por qué? Porque se le murió su hermana de 16 años de cáncer y él era bautista, de nombre, ¿verdad? Y oró a Dios, sana a mi hermana, no la sanó Dios, pues se enoja contra Dios y se vuelve ateo. Son hombres que quieren vengarse porque la vida no resultó de la forma que ellos quisieron, porque no tuvieron el tiempo de estar en comunión con Dios para que Dios les revelara por qué hace lo que hace. Le contesté a este ateo que me dijo por qué en Indonesia Dios permitió que el 55% de las personas eran menores de edad se murieran ahogadas, y le contesté y le dije, si se hubieran quedado vivos esos niños en el lugar donde más idolatría y más perversión y más inmoralidad existe en el mundo, donde no hay respeto ni por las mujeres, esos niños hubieran sido imitadores de sus padres, porque nos convertimos en aquello que imitamos o que adoramos. Dios en su misericordia se llevó al 55% de estos niños para que no estuvieran en este mundo. ¿Por qué querían ustedes que se quedaran a sufrir esos niños? Pero nosotros creemos, ¿verdad? No, Dios los hubiera dejado para que sufran como todos nosotros. Cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que de ellos es el reino de los cielos. No, se hubieran quedado aquí, que crecieran y que sufrieran como nosotros. ¿Sabes una cosa? Tú no eres Dios. Y Dios en su misericordia se los llevó porque tuvo compasión de ellos. Y ese ateo ya no tuvo que contestarme. Porque mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros caminos. La gente habla lo que habla de Dios porque no pasa tiempo con Dios para que Dios te explique por qué hace lo que hace. Y cuando lo hacemos, nos convertimos en guerreros e intercesores en oración. Tener carga en segundo lugar por el pueblo de Dios. Abraham anhelaba que se salvaran los justos de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Destruiría también Dios a los cristianos de los no cristianos? Es obvio que Abraham tenía a Lot en su mente, ya lo vimos anteriormente, por lo que siempre se preocupó por él. Todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y debemos tener cargas, nosotros por los bautistas, por los nazarenos, por Amistad Cristiana, Vida Nueva, pentecostales, etc. Todos los que estamos bajo la sangre de la cruz y creemos en la salvación por la gracia de Dios, nos debemos de preocupar los unos por los otros, en lugar de voltearnos los cañones unos contra otros y estarnos atacando, degradando y compitiendo unos con otros. Abraham comienza a interceder por los justos y por los no justos de Sodoma, y dice en 1 Corintios capítulo 12 el concepto que Dios tiene de las iglesias. Dice 1 Corintios 12 versículo 13, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿De qué forma el bautismo del Espíritu Santo efectuó en nosotros esta acción? Colocándonos en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo, al colocarnos en el cuerpo de Cristo, se llama el bautismo del Espíritu Santo. Judíos y griegos, a todos, pentecostales, nazarenos, no importa el letrero que tengas, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hables en lenguas o no hables en lenguas, te rías o no te rías, te eches al suelo o vómito santo, lo que hagas, si estás bajo la sangre de Cristo y haces barbaridad y en ella, ya, que Dios te perdone, pero eres mi hermano. Y te tengo que amar, y tengo que tolerarte, y tengo que aguantarte, y te tengo que soportar. ¿Por qué? Porque eres mi hermano. Porque puedo llegar al grado de Corintios 13,
Puedo tener teología, una doctrina sana y graduado con 3 doctorados, etcétera, etcétera, y no tengo amor. No me sirve ni el conocimiento, ni mis visiones, ni mi teología, y a lo mejor estoy mejor doctrinalmente que otros hermanos, pero otros hermanos tienen más amor, aunque tienen menos doctrina que yo, pero tienen más amor que yo. Y si yo quiero ser un teólogo y no tengo amor, mi teología vale un cacahuate a los ojos de Dios. Lo que Dios anhela es que nos amemos, que nos perdonemos, que no nos volteemos los fusiles unos con otros, que cerremos nuestra boca con un hermano líder o un hermano haya caído, que comencemos a orar por él. Como hace poco oí un negrito en Estados Unidos muy famoso, T.D. Jakes. Cayó un pastor, otro negrito en Atlanta, violó a 3 de sus ayudantes, homosexual. Y le preguntaron por televisión a T.D. Jakes, oye, ¿qué opinas de esto? Dijo, no quiero decir nada hasta que no se aclare y no se investigue absolutamente nada. No quiero dar mi opinión porque es mi hermano en Jesucristo y Dios puede levantar a un pastor homosexual también. Ese es el amor que debemos tener nosotros y no, ¿ya oíste? Y hacer del árbol caído leña. Dicen que los cristianos somos los únicos soldados que dejamos a los heridos tirados en el campo de batalla. Así somos nosotros, así nos comportamos. Caín, ¿dónde está tu hermano? Le dice Dios. ¿Y qué le contesta a Caín? ¿Que acaso soy guarda de mi hermano? Sí, le dijo Dios, tú eres guarda de tu hermano. Y la iglesia bautista se quemó, y a mí qué me importa si yo, mi reino es mi congregación y mi denominación. Hoy los hermanos pentecostales están sufriendo por esto, y a mí qué me importa, ¿verdad? Ellos además pusieron lámparas francesas, yo voy a poner lámparas persas aquí en mi iglesia también. Y ahí ya tienen 10,000, pues yo voy a tener 5,000 más entonces en mi iglesia. Y comenzamos con motivos equivocados a hacer la obra de Dios. Cuando vamos a estar en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por la razón por la cual servimos a Dios. Y si no tuvimos amor los unos por los otros, Apocalipsis capítulo 2, yo sé que eres celoso, que has probado lo que dicen que ser apóstoles y no lo son, ha sido esto, ha sido el otro, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Y cuando perdemos nuestro amor entre nosotros, cuando nos dejamos de amar, cuando dejamos de tener los motivos que debemos de tener, todo lo que traemos no vale nada. Si no tienes amor, eres como címbalo que retiñe, ¿verdad? Eres absolutamente nada a los ojos de Dios. Abraham tenía que comenzar a interceder por los justos de Sodoma. Estos son los guerreros de oración. Y finalmente, dice el versículo 26 y 27, Génesis 18. Dios le responde a Abraham. Dice el versículo 26, respondió Jehová, muy bien Abraham, te voy a contestar. Si hallara en Sodoma, y aquí terminamos, 50 justos dentro de la ciudad, Abraham, por causa de esos 50 justos, no destruyó a los sodomitas. Señor, ¿y 45? Por los 45 no los destruyo. Señor, perdóname 30, si hay 30, no los destruyo. 20, no los destruyo. 10, no los destruyo. Y hasta ahí llevo la cuenta, hasta 10. Abraham creía de alguna manera que su sobrino, al ser cristiano y creyente, porque dice la Biblia en 2 de Pedro que era creyente Lot, había testificado y había ganado almas en Sodoma. No ganó ni a su familia. La esposa se convirtió en estatua de sal y las 2 hijas se acabaron teniendo relaciones sexuales con él. Y Abraham todavía creía, ¿verdad? A lo mejor Lot salvó a 15 personas. Por eso Abraham comenzó a interceder. Tal vez mi sobrino ganó almas ahí en Sodoma. Y no había nadie justo en Sodoma. Y Dios lo salva a Lot, ni siquiera por la justicia de Lot, sino por el pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Qué significa esto? Escuchen esto. Que Dios no hubiera destruido a Sodoma, no por los sodomitas, sino porque no había justos en Sodoma. Si hubiera Dios encontrado a 10 justos aquí en Tlalnepantla, Dios no hace temblar a Tlalnepantla. Es la ausencia de los buenos lo que les da la oportunidad a los malos. Y los malos hacen lo que hacen porque los buenos no hacen nada. Y cuando comenzamos a interceder por México
Y cuando comenzamos, aunque yo soy perredista y el presidente es del PAN, o yo soy priista y el presidente del PAN, no me importa de qué partido es el presidente, 1 Timoteo 2, del partido que sea, yo soy cristiano y me quito mi partido. Él es un hombre que ha sido puesto por Dios, sométase toda persona a las autoridades, yo voy a orar por el presidente, no importa del partido que sea, voy a orar por el presidente Calderón. Que Dios le dé sabiduría en lugar de criticarlo y esto y el otro. Estoy orando por él antes de atreverme a criticar lo que él está haciendo. Estoy orando por él. Esa es nuestra obligación, orar y dejar a Dios el juicio. Pero si no lo hacemos, ¿cómo esperamos que Dios pueda actuar? No había justos en Sodoma. Dios tuvo que destruir a Sodoma. Y finalmente, Dios tiene que destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice Dios en el versículo 32, no se enoje mi Señor, si 10 se encuentran, dice Dios, no la destruiré por amor a los 10, y Jehová se fue luego. Dios ha demostrado, santos de Dios, en toda la Biblia. En el diluvio, sacó a Noé, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, y cayó el juicio sobre el mundo. Cuando Éxodo sacó Dios en Gosén a su pueblo, cayó las tinieblas sobre Egipto, los hijos de la luz tenían luz. Los hijos de Israel tenían luz. Cayeron plagas sobre Egipto, los hijos de Israel fueron apartados. Ezequiel 9, Dios juzga a Israel y comienza Dios a juzgar a todos los que no están intercediendo y Dios perdona a los que están intercediendo. Romanos 5, Dios no nos ha puesto para la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10, Dios no nos ha puesto para la ira. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Lucas 21, para que seamos tenidos por dignos de las cosas que van a venir sobre el mundo y para que cuando los juicios comiencen a caer de veras sobre tu vida, tú no pierdas tu negocio, tú no pierdas tu matrimonio, tú no pierdas a tus hijos, tú no pierdas tu integridad. Porque mandará a sus ángeles a que tu pie no tropiece en piedra, y caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu derecha, y tú vas a permanecer de pie. Por cuanto has puesto tu confianza en mí, yo también te libraré, dice el Señor, y te mostraré mi salvación. Y haré diferencia entre ti y tus cuñados, entre ti y los demás de tu colonia, y va a haber recesión y no va a haber trabajo, y tú vas a tener trabajo, y tú vas a ser bendecido por cuanto en mí pusiste tu confianza, te convertiste en pastor de tu casa, les enseñaste a tus hijos mis caminos, y Dios honra a los que le honran. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Señor, conmueve nuestra alma y nuestro corazón, sacude las fibras más íntimas de nuestro ser, para dejar esta vida de apatía, de letargo espiritual, en la que tu pueblo se encuentra, Señor. Estamos ya viviendo tal vez los últimos meses o años de la historia del mundo. Tú ya vienes pronto y tu anhelo es revelarnos qué vas a hacer. Pero estás buscando a quienes revelarles tu pacto, a quienes revelarles tu camino, a aquellos que tú sabes que les van a enseñar a su casa y a sus hijos el camino de la justicia. Aquellos que son hombres de veras porque son fieles a una sola mujer, les son leales a su esposa, porque tú has buscado descendencia en nuestra vida. Aquellos cuyo corazón son rectos ante tus ojos, a ellos, a los mansos y humildes que obedecen tus preceptos, darás a conocer tus mandamientos. En esta mañana, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, arrepiéntete de tu vida, de tu apatía, de tu falta de intercesión por las almas. Si hasta esta noche tú no habías intercedido o no eras un intercesor, conviértete en esta noche y dile: Dios, perdona mi apatía, mi letargo espiritual. Quiero ser un guerrero de oración. Quiero convertirme en un intercesor. Quiero ponerme en medio, en la brecha, Señor, por mi casa, por mis hijos, por mis familiares, por mis padres, por mis amigos del trabajo, por mis jefes, por mi colonia, por mi nación. Dios, te prometo que esta noche llego a mi casa y le pido perdón a mi esposa, porque la he ofendido muchas veces. Y me voy a hincar y la voy a abrazar y le voy a decir que me lave las lágrimas,
porque tú me has perdonado, y que me perdone porque no he sido el marido, el hombre, el pastor, el líder, el sacerdote, el intercesor de mi familia. Gracias por darme esta oportunidad de comenzar otra vez contigo esta noche, Señor, y amanecer mañana con esa paz que sobrepasa el entendimiento, de saber que he vuelto a tus caminos y que he encontrado el perdón en la sangre preciosa. Wander through the wild, untouched and unexplored. Forests whisper secrets, nature's sacred score. Caves that tell a story, ancient and profound, echoes in the shadows, life beneath the ground. Away from all the noise, where human hands don't clean, find the beauty lost, hear the wild sing. Trees that touch the heavens, rivers pure and free. In the heart of nature, breathe serenity. Away from all the noise, where human hands don't clean, find the beauty lost, hear the wild sing. Trees that touch the heavens, rivers pure and free. In the heart of nature, breathe serenity. Away from all the noise, where human hands don't clean, find the beauty lost, hear the wild sing. Footsteps soft and silent, harmony we find, in places uncorrupted by the mark.